Hoy entonces vamos a ver la unidad 6, que es lenguaje de consulta estructurado. Dejamos la unidad 5, que es un repaso, porque es todo lo que vimos de bases de datos que estuvimos haciendo referencia en clases anteriores, del modelo relacional y las bases de datos relacionales específicamente. Ustedes lo pueden mirar y cualquier cosa me consultan. Y vamos directamente a trabajar sobre el lenguaje SQL, que es el lenguaje que Lancy definió como estándar de las bases de datos relacionales, ¿sí? Bueno, vamos a ver las particularidades del lenguaje y vamos a empezar a trabajar, que ya empezaron la clase pasada con Vilma, con Workbench y MySQL. ¿Me pueden decir qué diferencia hay entre Workbench y MySQL? ¿O qué son cada una de esas aplicaciones? Por lo que estuvieron viendo la clase pasada con Vilma. Workbench sería como la herramienta gráfica de SQL, de MySQL. No necesariamente de MySQL. Workbench es una aplicación, ¿sí?, que se conecta a base de datos. Nosotros hemos instalado la que conecta con MySQL, pero digamos que es una aplicación. Si mal no recuerdo, está desarrollada en C# o en alguno de esos lenguajes orientados a objetos, y sí es la que me permite luego conectarme a la base de datos, ¿sí?, al motor de base de datos, establecer una instancia de conexión para poder trabajar gráficamente, a partir de una interfaz más o menos amigable, con el gestor de base de datos. Que en este caso el motor de base de datos que nosotros vamos a usar es MySQL. Sí, sería así la diferencia, o digamos, cada una de las particularidades iniciales de esas aplicaciones. Bien. Particularmente el SQL, a diferencia de otros lenguajes que ustedes han visto en la carrera hasta ahora, es un lenguaje declarativo. Ahora vamos a ver qué diferencia hay entre un lenguaje orientado a procedimiento y un lenguaje declarativo. ¿eh? En este caso el SQL da acceso a las bases de datos relacionales, me va a permitir especificar el modelo relacional, ese modelo al que habíamos llegado a partir del pasaje a tablas o a partir del proceso de normalización. Nosotros llegábamos a un modelo de tablas, que era ese modelo relacional, y nos va a permitir hacer distintos tipos de operaciones sobre esas tablas, sobre el gestor de la base de datos, sobre la base de datos, y sobre luego los datos en los registros de las tablas. Bien, lo que refiere a especificar el modelo relacional es especificar el modelo conceptual. ¿Se acuerdan que habíamos visto una arquitectura de 3 niveles? Cuando veíamos bases de datos, que era lo que, digamos, mejoró la utilización del almacenamiento en disco. En lugar de archivos, pasamos a usar bases de datos y pensar en esa arquitectura de 3 niveles. ¿Se acuerdan cuáles eran los niveles? El interno, el conceptual y el externo. El externo, el conceptual y el interno. Bueno, Workbench funcionaría como el nivel externo, o sea, es una aplicación que se conecta al modelo conceptual para entender cómo es el modelo de la base de datos, y a su vez, luego, en el nivel interno estarían los datos almacenados en las tablas, ¿sí?, almacenados en esa base de datos definida en el modelo conceptual. O sea, el esquema de la base de datos es esa especificación del modelo relacional que menciona acá. Bien, y en cuanto a las operaciones que se pueden hacer, vamos a ver que están muy relacionadas con el álgebra y el cálculo relacional. Nosotros hemos visto álgebra relacional. Entonces vamos a hacer siempre un paralelo entre lo que es el álgebra relacional para definir una consulta, para recuperar información. Vamos a hacer relación con eso que decíamos, miren lo que le cuesta al gestor realizar esta operación,
pensando en esas operaciones del álgebra relacional que hemos visto antes. Además, otra de las operaciones que vamos a querer hacer es agregar registros a una tabla, borrarlos, modificar información en la base de datos. Bueno, todo eso lo vamos a hacer a partir del lenguaje SQL. El lenguaje SQL se maneja a partir de conjunto de registros, igual que decíamos con el álgebra relacional. ¿Sí? Cuando nosotros aplicábamos un operador en el álgebra relacional a una tabla, nos devolvía otra tabla, ¿sí? Que tenía un conjunto de tuplas o conjunto de registros. El SQL va a trabajar de la misma forma. Cuando nosotros ejecutemos una sentencia de consulta, que era la sentencia, que la tienen que haber visto con Vilma. ¿Cuál es la sentencia que me permite recuperar registros en una tabla? Select. Es la sentencia select. Bien, cuando nosotros ejecutamos una sentencia select, nos devuelve un conjunto de registros. ¿Tá? No es que, como hacíamos en los lenguajes procedimentales, nosotros vamos a poder trabajar registro a registro. Para eso existen algunas particularidades del lenguaje que me lo permiten hacer, pero la sentencia select en particular lo que hace es devolverme el conjunto de registros y vamos a trabajar, digamos, eso que nos devuelve como conjunto, exactamente. Esas sentencias que tiene el lenguaje SQL se pueden intercalar en un lenguaje procedimental, como COBOL, como C, o en lenguajes orientados a objetos como Java, C#, que ustedes lo ven en las electivas de la carrera. Bien, la diferencia entre un lenguaje declarativo y un lenguaje procedimental es que en el declarativo nosotros le decimos lo que queremos hacer. Ustedes la semana pasada estuvieron trabajando con la sentencia select, ¿sí? Pero nosotros no le decimos cómo ir a buscar los datos a la base de datos. Le decimos, queremos tales registros de la tabla, ¿sí? O de tales tablas, o de la combinación de tales tablas, pero no decimos utilizar tal método de acceso para llegar a la tabla, eso va a estar en un archivo de tal tipo, que sí lo teníamos que hacer con los lenguajes procedimentales, donde nosotros abríamos el archivo, leíamos registro a registro, iba avanzando un puntero, cerrábamos el archivo cuando encontrábamos el fin de archivo. Bueno, eso nosotros teníamos que especificarlo, si queríamos ordenar, teníamos que especificar cómo ordenarlo. Acá le decimos, queremos tal conjunto de datos y lo queremos ordenado, y el lenguaje, digamos, nos va a permitir declarar eso y va a ejecutar las acciones que sean necesarias. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Sí, sí. Bien. Cuando hablamos de bases de datos también dijimos que todos los lenguajes que accedían a las bases de datos, además de esto de los 3 niveles que tenían, digamos, los gestores de base de datos para su manejo, teníamos lenguajes, diferentes componentes del lenguaje. Y lo dividíamos en sublenguajes. Uno era el lenguaje de definición de datos. Ese es el que va a tener acceso al modelo conceptual. También lo vamos a encontrar con el nombre de diccionario de datos en algunas bases de datos, como catálogo, o como en MySQL que se llama Information Schema. Entonces vamos a ver que las bases de datos también las denomina esquema, MySQL. Bien. Luego vamos a utilizar lenguaje para el manejo de datos, donde la sentencia select es la que más vamos a utilizar, pero que también van a existir sentencias como que nos permitan agregar registros en la tabla como insert, para borrar registros de la tabla como delete, ya vamos a ir viendo, y update sería otra de las sentencias de manejo de datos. En cuanto al lenguaje de control de datos, va a ser para definir usuarios y permisos para esos usuarios, que lo vamos a ver en otro capítulo de seguridad y calidad, como también vamos a ver en ese capítulo el lenguaje de control de transacciones, de las cuales hablamos un poquito en uno de los capítulos anteriores de introducción a las bases de datos, para permitir justamente esto de recuperarse la base de datos y que la transacción se arme en forma completa. Todo eso, esos 2 últimos lenguajes en el capítulo de seguridad y calidad. Bueno, hoy vamos a ver DDL. O sea, todas las sentencias que me permiten definir
o modificar el modelo conceptual de la base de datos, o sea que va a tener acceso al diccionario de datos o information schema. ¿Quién de los perfiles que había dentro de las, o sea, que tenían acceso a las bases de datos que estuvimos mencionando, el que tendría que tener la posibilidad de acceso a diseñar la base de datos y a, digamos, definir base de datos, tablas y todos los objetos que están dentro de una base de datos, es el DBA, el administrador de la base de datos. No sería conveniente que le diéramos acceso a cualquiera dentro de los perfiles, porque justamente el administrador de base de datos es el que va a tener el control, después el que va a tener que ver si está, digamos, funcionando bien la base de datos, si es óptima la devolución de los registros que nosotros pedimos en una sentencia select, etcétera, etcétera. Así que le vamos a dejar en manos del DBA todo el diseño de la base de datos. Como dice acá, cada gestor tiene particularidades. Nosotros vamos a ver las particularidades, o sea, vamos a ver el SQL estándar, con lo cual las generalidades van a estar contenidas. Y vamos a ver la interfaz del Workbench, que para otras bases de datos es propietaria. Por ejemplo, el SQL Server trae su propia interfaz para el manejo del diccionario de datos, y si las miramos y las analizamos, son todas más o menos similares. O sea, me van a permitir hacer las mismas cosas. Con lo cual, el día que se instalen SQL Server, que creo que hacen una introducción a eso en .NET, van a ver que es bastante similar el uso de la herramienta. Bien, diccionario de datos, dijimos, information schema, tiene la posibilidad de que yo pueda consultarlo también. O sea, yo puedo consultar, una vez que definí las tablas y la base de datos, puedo consultar cómo las definí. Y lo puedo consultar ya sea por la interfaz del Workbench, en este caso que nosotros tenemos instaladas, o escribiendo una sentencia select. ¿Por qué? Porque el information schema también es una base de datos relacional. Tiene tablas donde están definidas las justamente tablas de las bases de datos que nosotros utilizamos, tiene tablas para definir las columnas que tiene cada tabla dentro de la base de datos, y están relacionadas como un modelo relacional exactamente igual. Por lo tanto, también podemos aplicar la sentencia select para consultar ese information schema. Bien, vamos con las operaciones básicas del DDL. ¿Sí? Nosotros vamos a necesitar operaciones para crear, ya sea base de datos, tablas, eso lo vamos a ver hoy. Después más adelante vamos a ver dominios, aserciones y vistas, vamos a ver qué son otros objetos dentro de la base de datos. Una vez creadas las bases de datos, las tablas y todos estos objetos, podemos modificarlas, modificar las tablas, modificar los dominios. Vamos a poder borrar la definición de esas tablas y vamos a poder ejecutar una sentencia que se llama truncate, que lo que hace realmente es eliminar los datos de una tabla, pero con una operación que es eliminar la tabla y volverla a crear. Ya vamos a ver después la diferencia que tiene con otro comando, que es del DML, que es el comando delete, o la sentencia delete, que hace prácticamente lo mismo, pero de distinta forma. Y ya el DML también es un comando que puede utilizar otro perfil de usuario como el programador, y ya no es el DBA el que lo tiene que usar. El truncate se lo dejamos al DBA. Bien, ¿cómo miramos todo esto? Bueno, lo vamos a ver directamente funcionando desde el Workbench. Así que lo que les voy a compartir ahora es el Workbench. Voy a levantar una instancia del Workbench. Vamos a compartir esto. Vamos a buscar el Workbench. Tengo que... Lo silencio porque si no hay ruido ambiente. Bueno. Comparto.
Bueno, ¿tienen instalado el Workbench? Sí. Sí, sí. ¿El MySQL? Perfecto. O sea que ustedes deben poder ver una interfaz como esta cuando acceden. ¿Está bien? Bueno, Sí, sí. lo primero que me pide es seleccione una instancia de conexión. ¿Sí? Acá me está proponiendo seleccionar una instancia local. La instancia local sería el servicio que yo tengo ejecutándose de MySQL en mi máquina, una instancia local. Pero podría estar conectándome a una instancia remota. Workbench me lo permite hacer. Tendría que generar esa instancia remota, o sea, ejecutar el servicio en otra máquina por fuera de la conexión local y podría estarla ejecutando. Lo vamos a hacer más adelante. Bueno, me conecto a la instancia, ya la interfaz la deben haber visto, ¿sí? Y acá aparece un navegador a la izquierda de ustedes, donde están todas las bases de datos que yo en algún momento ejecuté el script para su creación o estuve creando. ¿Sí? Ustedes van a utilizar AFATSE y Agencia de Personal en la práctica, ¿sí? Y vamos a estar usando Ferretería, que yo hoy la estuve usando con los chicos de la comisión de la mañana, por eso está creada, para todo lo que sea teoría. Vamos a estar usando la base de datos de Ferretería. No está el script dentro del campus, justamente porque lo que pretendemos es que ustedes la vayan creando. Como está creada, voy a hacer al revés, o sea, no voy a empezar por la creación, sino que voy a empezar borrando la definición de esta base de datos, que en este momento tiene 2 tablas, que fueron las que creamos esta mañana, ¿sí? Y la voy a borrar. Es muy fácil de utilizar esta herramienta, porque tiene un menú contextual, que si yo selecciono la base de datos, luego clic con el botón derecho, me aparecen distintas opciones que puedo ejecutar. En este caso, lo que le voy a decir, yo les dije base de datos, su esquema es para MySQL la forma de nombrarlas, y le voy a decir que la borre. Para borrar cualquier objeto de la definición del diccionario de datos, uso la sentencia drop. En este caso, drop directamente la va a ejecutar, me va a preguntar si quiero confirmar, borrar del esquema a Ferretería, le digo drop now, y se borró del navegador. No solamente del navegador, sino que se borró la definición de la base de datos. Bien, lo que tiene, digamos, Workbench es que me deja abiertas las últimas pestañas que estuve trabajando, por eso ustedes veían ahí algunos comandos en la pantalla. Ahora les borré las pestañas para que no nos interfiera en la visión. Bien, Ferretería no está más. Entonces vamos a empezar creando Ferretería para que ustedes vayan viendo. Me gustaría que buscaran el modelo de Ferretería que tienen, que es este en el modelo entidad-relación, pero ustedes tienen que tener hecho el pasaje a tabla de práctica. Así que vamos buscándolo, así mientras yo les muestro cómo crear una base de datos, después podemos crear las tablas de esa base de datos. ¿Sí? Bueno, ¿Dale? profe, ahí en la lista de bases de datos que tenía usted no estaba Information Schema. No, porque no la tengo visible. Ok. Bueno, vamos otra vez al Workbench. Bueno, entonces, vamos con la creación de la base de datos inicialmente. Para crear la base de datos, tengo acá unos iconos que puedo utilizar, ¿sí? Ahí hay un tambor con un más,
que me permite crear un nuevo esquema. Entonces voy a crear el esquema, le voy a llamar ferretería. ¿Sí? Por ahora no nos vamos a fijar en otras opciones, acá voy a utilizar un set de caracteres que es por default. ¿Sí? Y en Workbench, una vez que yo elijo lo que quiero hacer, lo hago a través de la interfaz que me propone. Para que eso se ejecute, primero tengo que hacer un apply. Me va a mostrar el script de lo que yo estuve haciendo para que yo corrobore. No hay mucho que corroborar porque obviamente es una sentencia simple esta. Y recién se va a ejecutar cuando yo haga un nuevo apply. Hago el apply, me dice que fue creada satisfactoriamente. Me fijo acá y volvió a aparecer ferretería en el navegador. Que cuando yo lo expando, ¿sí? Me dice, dentro del esquema de ferretería puede haber tablas, puede haber vistas, puede haber store procedures y puede haber funciones. Esos son los 4 objetos básicos que yo puedo crear dentro de un esquema de base de datos. Dentro de las tablas también vamos a poder crear otros objetos, ¿sí? Como por ejemplo los triggers o disparadores, que también tanto triggers, store procedures como funciones son código. Código que yo escribo en un script, ¿sí? Que se almacena en la base de datos. O sea que su ejecución está garantizada porque voy a ejecutar algo que reside en la base de datos. Bien, ¿tienen ya el modelo relacional de ferretería a mano? Profe, perdón, pero ¿es código en lenguaje SQL Sí, o...? sí, 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 código SQL. Bien, Vamos a ver que muchas sentencias, podríamos hacer muchas sentencias SELEX y escribirlas dentro de un store procedure, pero también se puede escribir algo de procedimiento. Vamos a llegar a ver muy poquito de eso, pero se puede hacer. No nos dan los tiempos. Bien, ¿tienen el modelo de ferretería a mano? ¿Me recordaría dónde se encuentra? Lo hicieron en práctica. No me acuerdo si es el ahí ejercicio en 6. en el drive debe ser. Estoy entrando. Lo tienen que tener desarrollado ustedes, porque lo hicieron en práctica. Claro, Sí. claro, pero está todo en un Google Drive. Ah, está bien, porque ustedes trabajan sobre Drive. Está bien. Para hacer las prácticas. Si alguien lo tiene y lo puede pasar por el chat, Yo lo estoy buscando, no recuerdo qué número era. si no era el ejercicio 6, estamos ahí cerquita. ¿Nadie lo encontró? Ejercicio 7, ¿eh? Bueno, por eso estábamos cerquita. Si no, hacemos rápido el pasaje a tablas, de este DER. Creo que está. Está como ejercicio 7 de ferretería. Sí. Bueno, Yo ahí lo encontré. ¿cómo?
Yo lo encontré al 7. Perfecto. Si ya lo tienen, entonces podemos trabajar. Vuelvo a compartir entonces el Workbench. Acá estamos. Si tuvieran que elegir una tabla para empezar a registrar las tablas en el modelo conceptual de la base de datos de ferretería, en el diccionario de datos, ¿qué tabla elegirían? Para arrancar, Para arrancar las definiciones. ¿Cualquiera o elegirían alguna en particular? No, como empezábamos el pasaje a tabla, las de relación 1 a n del lado 1 y las débiles. Bien, porque no tienen claves foráneas. Entonces sería conveniente arrancar por alguna de esas tablas. A ver cuál puede ser. Provincia. Provincias puede ser, tranquilamente. Entonces, con el menú contextual, nos paramos sobre Tables y podemos poner Create Table. Y nos va a aparecer esta interfaz, donde me dice, póngale el nombre a la tabla, elegimos provincias, así que vamos a poner provincias, ¿sí? Acá hay un montón de opciones. Por ahora, lo único que quiero que se fijen es que dentro de donde dice motor o engine, diga InnoDB. Después más adelante se los voy a explicar. Hay un montón de cosas que les voy a ir explicando más adelante. Por ahora lo único que quiero que retengan... PHP espacio es- clear guión medio compile. No sé si me preguntaron algo. ¿Me preguntaron algo? No, perdón, tenía el Bueno. micrófono ahí. Entonces, en el motor tiene que tener InnoDB, porque es lo que me permite luego crear claves foráneas. Si ustedes después no llegan a tener dentro de una tabla esta pestaña que está por acá abajo que dice Foreign Keys, es porque justamente no eligieron InnoDB. Entonces, retengan eso. Pongo el nombre de la tabla, me fijo si acá en Engine dice InnoDB, y me voy a definir las columnas. Fíjense que ya automáticamente, si yo le hago clic en donde dice Column Name, en el primer renglón, me va a ofrecer la posibilidad de que cree un atributo que se llama ID de provincia. ¿Esto por qué es? ¿Por qué les parece que ya automáticamente me dice, usted debe crear un identificador? Por la clave primaria de la tabla. Porque toda tabla tiene que tener una clave primaria, ¿sí? Porque estamos hablando del modelo relacional, y eso hacía referencia ¿a qué integridad? A la referencial. No, De entidad. a la integridad de entidad o de identidad. Bien, una de las cosas que van a pasar, que cuando apenas yo doy un tab y paso a definir el tipo de dato, ya me marcó que este atributo es primary key, ¿sí? Y no admite valores nulos. ¿Se acuerdan que los atributos que conforman una clave no pueden admitir valores nulos? O sea que ya me lo marcó. Pero me está diciendo, indique el tipo de dato. ¿Y el tipo de dato en qué integridad refería? En la de dominio. A la de dominio. Fíjense la cantidad de tipos diferentes de datos que me admite MySQL. Un montón, ¿no? Bien. Pero ya me dice, y un ID seguramente puede ser entero, lo cual es lógico, ¿sí? Porque acá decía, debe haber dicho en las reglas de negocio que esto era un numérico secuencial o algo por el estilo. Bien, entonces, primary key, not null, de tipo entero. Bien, y una de las cosas que les podemos marcar, que acá hay varias opciones, que no tenga signo, para que nadie ponga un valor negativo en un ID. Porque si no, si le dejo entero solo, podría poner un valor negativo. Entonces le digo unsigned. De hecho, eso me duplica también la cantidad de valores
que puedo poner, porque si no es de negativo a positivo el mismo valor, y bueno, no me conviene. Bien, después, zero fill es nada más que por una cuestión visual, o sea que no es necesario marcarlo. Con eso ya estaríamos creando el atributo de ID de provincia. ¿Cuál era el otro atributo que teníamos? Provincia. Provincia, directamente la descripción de la provincia o el nombre de la provincia. Le vamos a poner el nombre de provincia para que quede más lindo. Bueno, ya automáticamente me está ofreciendo la posibilidad de un tipo de dato que es de tipo carácter. Varchar significa variable char, y me está diciendo 45 lugares para poder escribir el nombre de una provincia. ¿Les parece que está bien? Sí. Es un Sí, tamaño sí. más o menos normal. No creo que haya un nombre de una provincia que exceda eso. Bien. ¿Podríamos marcarle algo más a este atributo de las opciones que vimos antes? En este caso no es primary key, no le vamos a marcar primary key, pero podríamos marcarle algún que controle alguna otra cosa. Y hay algunos que no sé qué Ah, null. significa. UQ. Unique. UQ Ah, significa unique. Está acá abajo, ¿sí? Donde dice primary key, fíjate donde tengo yo el cursor. es lo mismo. Es lo mismo. Si lo Ok. marcas acá o lo marcas acá, es lo mismo. Oye. Entonces, primary key, not null, unique, binary, unsigned o zero fill, que son las mismas columnitas que están acá. Disculpa, me queda zero fill y generate. Zero fill es una cuestión visual, lo que va a hacer es rellenar con ceros, pero en el caso de un valor entero, En el caso de un valor entero, puedes rellenar con ceros a la izquierda, como para que se vean todos en el columnado, pero no tiene mucho sentido. Bien, en el caso de esto que es carácter, ¿qué le pedirían para que controle el gestor y el usuario no se equivoque cuando carga una provincia? Y no null. Puede No ser. null, que ponga un valor. ¿Qué más podríamos decirle? Y única. Podría Claro. ser que sea único, para que no se carguen dos veces las mismas provincias. Bueno, con eso ya estaríamos en condiciones de crear esta tabla provincias, porque no tenía otro atributo, otro campo, ¿no? Otra columna. No había No. nada. Bien, como hicimos antes, cuando hicimos la creación de la base de datos, lo primero que hacemos es un apply para que me muestre la sentencia que va a ejecutar. Y ahí está escrito lo que nosotros hicimos visualmente. Creamos una tabla en la base de datos ferretería, la tabla se llama provincias, que tiene un ID de provincia que es entero, no tiene signo y no admite valores nulos. Creamos un campo que se llama nombre de provincia, una columna que es varchar is not null, y además le dijimos, ojo, que es único, y que el primary key es ID de provincia. Todavía no está creada la tabla porque no se ejecutó esta sentencia. Se ejecuta cuando yo vuelva a decir apply. Entonces vuelvo a decir apply, me dice que el script fue aplicado con éxito, y ya me abre acá, ¿sí? Vamos a decir finish para que esto no moleste. Acá ya me dice, hay tablas acá creadas. Está la tabla de provincias en el navegador. Si yo selecciono la tabla de provincias, abajo del navegador tiene que estar apareciendo los atributos que tiene provincia, las columnas, donde las claves están subrayadas, y de provincia está subrayada, bien, y me dice que tiene además un atributo que es nombre de provincia. ¿Estamos hasta acá? Creamos nuestra primera tabla. ¿Usted, profe, al ID no le pone generated value? No le Ok. puse autonumérico. Eso es lo que vos decís, Sí. autoincrement. Bueno, no se lo puse porque yo quiero jugar ahora poniendo valores. Si no, no lo puedo Está bien. hacer. ¿Está?
Entonces lo dejé para que cada usuario genere sus propios números de provincia, en este caso, o ID de provincia. ¿Tá? Pero podría hacerlo, después vamos a ver qué puede suceder con el autonumérico. Bueno, estamos acá, creamos provincias. ¿Cuál sería la otra tabla que podríamos crear después de provincia? Localidades. Localidades, por ejemplo. Entonces, vuelvo a pararme sobre Tables, menú contextual, Create Table, me abre la posibilidad de crear una tabla, le pongo localidades, me fijo que diga INODB, me voy a el nombre de columna y me dice ID de localidad. ¿Le llamábamos así o le llamábamos código postal? Código postal. Entonces lo cambio, digo que se llama código postal. ¿Es un entero? Sí. Los códigos postales Y son antes enteros. sí, ahora, viste, correo argentino tienen letras. Ah, pero también. es otro código postal, ese no se usó nunca. Tiene eso que dice manzana. Sí, Sí, que pero la según verdad sí, que Pablo, sí. yo ni sé en qué código postal de esos vivo. ¿Ustedes? No. No creo que haya sido un buen uso de eso. Bueno, es entero. Ya dijimos primary key, not null, y que nos conviene decir que es unsigned, para que no me pongan un valor negativo, por lo menos controlar eso. Bien, después tendríamos que crear justamente el nombre de la localidad. ¿Sí? Había un atributo así. Claro. No sé si si ustedes le pusieron otro nombre, le ponen otro nombre, no pasa nada. Bueno, y acá podríamos hacer lo mismo, podríamos decirle que no me admita valores nulos. En los nombres de localidades puede haber dos localidades con el mismo nombre, así que no le vamos a decir que es unique. ¿Qué me faltaría crear como El código de columna? provincia y la clave foránea. Bien, en principio yo tengo que crear el atributo. Cuando creo el atributo, para después poder hacer, o los atributos, porque podría ser una clave foránea con más de un atributo, siempre tengo que respetar el tipo de dato con el que lo creé en la tabla donde es clave primaria. Recuerden muy bien eso porque si no, no funciona. Entonces, acá yo le tendría que poner ID de provincia. Puedo cambiarle el nombre si quiero, ¿eh? Me equivoco y en lugar de ID de provincia le pongo ID Prov y funciona igual. Le voy a poner el mismo nombre porque yo lo que voy a probar ahora es que funcione de otra forma. Y acá le voy a poner que es entero, ¿sí? Porque le habíamos puesto entero. Bien. ¿Puede admitir valores nulos este ID de provincia en la tabla de localidades? No. 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 Siempre una localidad va a tener una provincia asociada, así que le voy a poner not null. Cuando nosotros creamos el ID de provincia en provincia, también le habíamos puesto que era unsigned. Pero yo voy a omitir ponérselo porque me olvidé, ¿sí? Y voy a intentar crear la clave foránea. Y van a ver que no me va a dejar. Voy a ir a Foreign Keys. Le voy a poner un nombre. Una foreign key es un objeto en la base de datos. Tiene que tener un nombre distinto a cualquiera de los otros objetos que están en la base de datos. Si vuelven a repetir el mismo nombre en otra tabla porque quieren poner otro ID de provincia y quieren hacer otra relación, digamos, con provincia, les va a dar error. Entonces traten de ponerle siempre un nombre distinto. Para eso yo podría utilizar algo que me indique el nombre de la tabla o de las tablas relacionadas y que me diga que esto es una foreign key. ¿Sí? Como para decirlo. Bien. ¿A qué tabla hace referencia, me va a decir esa foreign key? A la tabla provincias. ¿Qué atributo? ID de provincia, pero fíjense que no me lo deja elegir. Porque no existe un atributo acá que tenga el mismo tipo de dato. Porque me falta el unsigned. No me está dejando hacer clic acá.
Si no, me tendría que marcar este checkbox. Entonces me voy a columnas, le voy a cambiar, le voy a poner que es unsigned, y cuando vuelva a foreign keys, le voy a borrar a esto, lo voy a escribir otra vez porque si no hace lío. Referencia a la tabla provincias. Y fíjense que ahora si yo lo elijo, sí me deja chequear ese atributo. Y en la relación le tengo que decir que está relacionado con ID de provincia. Por eso se pueden llamar distintos, pero tienen que tener el mismo tipo de dato. Bien, estamos creando una foreign key. ¿Esto a qué integridad estaba relacionada? Referencial. A la integridad referencial. Yo podría no crear esta foreign key. ¿Qué pasaría? No chequearía la integridad de la tabla, de la base de datos. De los registros en la tabla, la integridad de los registros en la tabla. ¿En qué caso chequea esa integridad? ¿A ustedes qué les parece? ¿En qué caso chequea la integridad? ¿Cuando hago qué cosa? Cuando agregamos un registro a la tabla localidad. Cuando vamos a agregar un registro en la tabla localidad y le vamos a poner un valor al ID de provincia, va a chequear que existe en la tabla provincias. ¿Está? Bien. De lo contrario también, cuando quiero borrar un registro de la tabla provincias, va a ser un chequeo. Porque si yo quiero borrar un registro en la tabla provincias y hay una localidad que tiene esa clave foránea, digamos, o la clave primaria como clave foránea en esa localidad, en una localidad, no me lo va a dejar crear. Pero eso no me lo va a dejar borrar, perdón. Pero eso lo va a hacer porque acá hay una foreign key option que dice onDelete restrict. O sea, no deje que en el momento de que se borre una provincia, ¿sí? Si hay una localidad asociada, no la deje borrar. Por eso dice restrict. Ahora, hay una opción acá que dice onUpdate cascade. ¿Qué significa eso? Que si yo cambio el código de una provincia, ese cambio también repercuta en las localidades. O sea, yo tenía una provincia que era 1 y la quiero nombrar 5. ¿Sí? Bueno, con Cascade lo que hace es repercutir ese cambio en las localidades que tengan esa localidad en 1 y ponerla en 5. Son dos opciones que son válidas ponerlas. ¿Está? Otras, fíjense que dice onDelete Cascade, esa no la pongan nunca, porque si yo pongo onDelete Cascade, me va a borrar todas las localidades que tengan la provincia que quiero borrar. Así que, cuidado. SetNull lo pondría con valor nulo. Tampoco sería conveniente acá, porque justamente dijimos que no puede admitir valor nulo el ID de la provincia en las localidades. ¿Se entiende más o menos hasta allí? Lo vamos a hacer muchas veces, así que... Y ustedes lo tienen que practicar para crear Profe, todo. había dicho que onUpdate había dos posibilidades, Cascade y No, otro. en Update también se puede hacer set null y restrict. Yo puedo restringir que no se cambie un ID de una provincia si hay una localidad que lo está usando. Ok. Lo puedo hacer Bien. también. ¿Sí? Esa combinación. Pero la combinación más usada, digamos, es así: onUpdate Cascade, onDelete Restrict. O sea, restringir la posibilidad de que alguien borre una provincia si hay una localidad utilizada, o la posibilidad de que se cambien los códigos en localidades de las provincias si le cambio el código a la provincia. ¿Bien? Todavía no está creada la tabla de localidades. Para crearla, voy a hacer apply, me va a mostrar nuevamente el script de esa sentencia, donde está la creación de la tabla, con las columnas, me dice cuál es la primary key,
habla de índices. Por ahora, lo vamos a ver en seguridad y calidad, por ahora un índice me sirve para acceder más rápido a algo ordenado por ese índice, como en un libro, ¿sí? Si yo quiero buscar algo en un libro, tengo el índice ordenado alfabéticamente generalmente, yo busco ese algo y me dice, está en tal lugar. Bueno, el índice funciona más o menos así, como la posibilidad de un orden rápido para encontrar algo. Bien, hay restricciones de foreign key, que fue la que creamos recién, entonces me dice cómo se llama, qué campos tiene esa foreign key y a qué tabla referencia y a qué campo referencia. También tiene las opciones de foreign key que eran on delete restrict, on update cascade. Esto es muy importante, chicos. No es necesario que se acuerden de cómo está escrita la sentencia, pero que cuando la vean acá entiendan que la hicieron bien, o sea, que usaron todas las opciones. Esto es la primera parte que se hace en un examen o en una evaluación de aprobación directa. Lo primero que ustedes tienen que hacer es un ejercicio de DDL, que puede ser una creación de tabla, una modificación de tabla, ya vamos a ver. Bien, todavía no está creada porque nos falta el último apply, que es cuando se ejecuta esa sentencia SQL, y si miramos en el navegador, está la tabla de localidades generada. Localidades y provincias tenemos ahora. Bien, vamos a ver si realmente funciona lo de integridad de entidad, integridad de dominio e integridad referencial. ¿Bien? Y lo vamos a ver intentando intentando insertar registros en cada una de las tablas. ¿Por qué tabla tendría que empezar a crear registros? O insertar registros. Provincia. Por provincia, lo mismo que hicimos antes para la creación, tendríamos que empezar acá. Bien, el esquema de base de datos está en el modelo conceptual, en el, digamos, nivel intermedio de las bases de datos. Ahora cuando empecemos a cargarle datos, va a ir al nivel interno, o sea, va a ir al disco. Se van a grabar en la tabla, pero en el disco. Bien, si yo ejecuto la sentencia select, esto me deja acá una posibilidad de empezar a insertar. ¿Sí? Entonces voy a crear 2 registros, aunque sea. ¿Hay alguien de alguna otra provincia que no sea Santa Fe acá? ¿En la clase? Córdoba. Perfecto. Bien. Al igual que las sentencias anteriores, todavía no se cargaron los registros. Lo que tengo que hacer es un primer apply para que me muestre lo que va a ejecutar. En este caso es una sentencia del DML, ¿sí? Y acá tenemos, te va a insertar el registro 1 con Santa Fe, el registro 2 con Córdoba. Vamos a aplicar esto. Me dice que ha terminado satisfactoriamente. Y si yo me fijo, voy a cerrar esta pestaña para que me crean, y le digo, provincias, mostrame las filas cargadas, ahí están apareciendo las filas que se cargaron en la tabla provincias. Vamos a chequear lo de integridad de entidad. ¿Qué tendría que hacer para chequear eso? A ver si está funcionando. ¿Qué no puede pasar con una clave primaria? Admitir Fuera valores nulo. nulos. Admitir valores nulos. Le voy a dejar nulo. Ahí. Voy a escribir algo acá, como si fuera el nombre de una provincia. Le voy a decir apply. Me va a mostrar la sentencia insert. Ahí está el insert con todo eso. No tiene, fíjense, como le dije null, no tiene el atributo ID de provincia, porque lo único que cargué fue el nombre de la provincia. Esto, si la tabla tuviera un autonumérico,
funcionaría, pero como no tienen un octonumérico, cuando yo vaya a hacer aplicar, no va a encontrar valor para el ID de provincia. Entonces me va a dar un error. Y me va a decir, cuidado, ID de provincia no tiene un valor por defecto, que yo se lo podría haber cargado. Ahora vamos a ver lo que es un valor por defecto. Y tiene que tener un valor. Por eso me dice, tiene un error. Entonces, si yo acá le pusiera un valor, funcionaría y me lo generaría igual que hicimos con las otras provincias. ¿Qué otro control podríamos hacer acá? ¿Qué otra cosa no puede pasar con una clave primaria? Se puede repetir. No puedo repetir. Con lo cual, le voy a poner un 1. Voy a volver a intentar aplicar esto. Me va a mostrar la sentencia, y ahí sí apareció el ID de provincia con el valor 1. Voy a aplicar esto y me dice, no, no puedo. Me dice, usted ha intentado duplicar la entrada 1 para la clave primaria. O sea que está controlando la integridad de identidad o de entidad. ¿Estamos? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Sí? Sí, Sí. sí. Bueno, estas son preguntas de parcial, ¿eh? Le ponemos un ejemplo y si funciona o no funciona. Bueno, ¿qué otra cosa podríamos probar? Integridad de dominio acá. ¿Cómo pruebo la integridad de dominio? Poniendo letras. Poniendo letras. Le pongo letras acá, ¿sí? Intento aplicar. Me aparece el comando que va a ejecutar y el valor ahí con las letras. Intento aplicar y me dice, no, no puedo. Porque no es un valor entero. Y yo lo había definido como entero. ¿Estamos? O sea, ya chequeamos integridad de entidad e integridad de dominio. Acá no podemos probar la integridad referencial. Así que nos vamos a ir a la otra tabla que sí tenía una clave foránea, a ver si se puede probar eso. Entonces, vamos a salir de acá. Vamos a ir a localidades y vamos a cargar alguna localidad. Bueno, esto es una interfaz que no me permite programar. Esto si yo armara una interfaz para registrar las localidades, obviamente acá probablemente aparecería un combo donde yo elijo Santa Fe y sería muy bonito. Acá me tengo que acordar de los códigos. Bueno, como tenemos dos registros es más fácil. Uno sabemos que es el ID de Santa Fe. Un código postal de Córdoba, que me dijeron que vivían en Córdoba. ¿Quién me dijo que yo pregunté quién vive en Córdoba? ¿Quién vive en otra provincia? Yo se me está cortando. Se me corta 25. continuamente internet ingrese. Uy, qué feo. Bueno, ¿te acordás un 2580 código postal de Marco Córdoba? Hola. Ay, se me corta. ¿Algún código postal de Córdoba se acuerdan? Creo que 5.000. 2580. Cuenta y 56. 53, 56. 53, 56, ¿de qué localidad? Embalse. ¿Embalse? Sí. Listo. Pertenece a la provincia de Córdoba. Bien, vamos a aplicar. Otra vez lo mismo que antes. Me muestra los insert. Aplico y no hubo ningún problema porque estaban todos los datos correctos. Voy a poner otro código postal y voy a intentar Profe, ahí no le puse poner uno yo en el el chat. valor del ID de provincia. ¿Sí? Con lo cual, cuando quiera insertar, no va a aparecer el ID de provincia ahí. Voy a intentar aplicar. Me dice, no, señor, porque no tiene un valor por defecto. Y nosotros habíamos dicho que esto era not null. Si le pongo un valor
que no existe e intento aplicar, no existe en la tabla de provincias, cuando lo quiera grabar, fíjense lo que me dice. Estoy infringiendo una restricción de foreign key. ¿Sí? Y ahí probamos la integridad referencial. Bien. ¿Quedó claro más o menos lo que hicimos hasta ahora? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, creamos las tablas, pusimos las claves foráneas, bien, y todo lo hicimos a través de una sentencia create. Después estuvimos probando con insert, que es del DML, que ya lo vamos a ver más adelante también, pero para probar esto de la integridad de identidad y si habíamos creado bien las tablas. Bien, podríamos modificar una tabla. Por ejemplo, nos quedó corta el nombre de la localidad, le habíamos puesto 45 caracteres y queremos ponerle 60. Entonces, lo que hacemos es ejecutar el comando para modificar tablas, también con el menú contextual. Entonces vamos a Alter Table, ¿sí? Vamos al nombre de localidad, acá le cambiamos, le decimos que queremos tener 60 caracteres, aplicamos el cambio, nos va a mostrar otra vez la sentencia, en este caso es un alter table, nos está diciendo que vamos a cambiar la columna, nombre de localidad, y que le vamos a poner un varchar de 60 y que va a seguir siendo not null. Aplicamos, no pasa nada con los datos que tengamos almacenados, ¿sí? Terminamos, y si nos fijamos acá abajo, ya aplicó el cambio y nos está diciendo que nombre de localidad es un varchar de 60. Si hubiéramos omitido, por ejemplo, crear la clave foránea, también lo podríamos haber generado después. ¿Cuál es el control que tenemos que hacer? Básicamente que existan los datos para que pueda hacer la integridad referencial, porque si no, no la va a poder hacer. ¿Se entiende? Bien. Nosotros cuando empezamos hicimos un drop de una tabla. Yo ahora voy a crear una tabla para no borrar localidades, que se llame cualquier cosa. O voy a crear una tabla, qué sé yo, categoría, que está dentro del... Voy a dejar el ID de categoría. Nada más, como primary key. ¿Sí? Voy a aplicar. Me va a quedar la tabla generada ahí, ¿sí? Tenemos la tabla de categorías. Bien, create para crear, alter para modificar, drop para borrar. El drop lo puedo generar de acá. No me va a mostrar, como dijimos antes, el script, porque como es una sentencia muy simple, es drop y el nombre de la tabla. Lo único que hace es preguntarme, ¿está seguro que usted quiere borrar la tabla de categorías? Como estoy borrando me va a decir, y los datos, no teníamos datos dentro de categoría, pero bueno, por las dudas me avisa, le digo que la borre y desaparece del navegador. Así de simple. A ver si podemos borrar la tabla de provincias. ¿Hay A forma ver. de recuperarlo? No, por eso No. pregunta. A ver si puedo borrar. No me deja borrar provincias, porque justamente los datos de provincia están relacionados con la tabla de localidades, entonces no me deja. Ay, bien. Si yo me olvido de leer un chat y ustedes ven que hay un chat activo, ¿me avisan? Porque por ahí no estoy mirando. Bueno, Profe, y si en localidades no tuviera instancias, ¿sí me dejaría? ¿O no, es porque el esquema está si yo quiero relacionado? borrar localidades, me la va a borrar, ¿eh? No, no. Voy a hacer lo Digo, siguiente, espera. Voy a hacer lo siguiente. Vamos a perder las localidades, pero bueno. No quiero perder el script de creación para que no perdamos tanto tiempo. Tengo la posibilidad de mandar al editor de SQL la sentencia create, esa que habíamos visto,
Antes, yo mando la sentencia create y fíjense, acá tengo la sentencia create de la tabla de localidades. La tabla de localidades la puedo borrar justamente porque no tiene otra relación con otra. Si nosotros hubiéramos creado, creo que en ferretería está proveedores o clientes o personas, algo así, y está en relación con localidades, pero todavía no la creamos. Entonces, yo podría estar borrando localidades, la tabla, porque no hay una integridad referencial con otra tabla. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Sí, igual yo iba a lo siguiente. A ver. Hay una referencia desde localidades a provincias. Y usted recién intentó borrar la tabla provincias. Sí. Entonces no me dejó. No me dejó. Pero si localidades mantiene esa referencia, pero está vacía, Ah, ¿me sí, me hubiera hubiera dejado? dejado. Ok. O sea que A son ver. instancias que están No, no me relacionadas. hubiera dejado porque tiene una foreign key. No me hubiera dejado tampoco. No. Porque Ok. está controlando Es sobre el el esquema. modelo. Porque está Ok, controlando el modelo. ¿Está? estamos. Bien. Vamos acá a localidades. La voy a borrar. Drop table. Chao. Desapareció. ¿Sí? Pero tengo el script, gracias a Dios, acá. Como ustedes deben haber ejecutado el script de agencia personal la clase pasada, con Vilma. Sí, Bien. para Entonces levantar yo una... ejecuto esto y ahí apareció otra vez. Le tuve que hacer un refresh, no funciona como en la interfaz gráfica cuando hago un create y lo ejecuto de acá. Vieron que hice así y le hice un refresh para que me vuelva a mostrar el navegador. Pero sí perdí la instancia ahí. Perdí todos los registros. ¿Sí? Lo tengo que cargar otra vez. ¿Está? Tendría que volverlos a cargar. Bien. Entonces vimos create para crear, alter para modificar, pero para modificar el esquema de la base de datos, de las tablas, en este caso. Vimos el drop para borrar y nos queda ver el truncate. El truncate no me funciona desde el workbench, no puedo hacer así, ejecutar el truncate de acá porque se tilda. Así que lo que voy a hacer es escribir la sentencia. También podría haber escrito drop. Voy a abrir una pestañita solita, un query tab que no tenga nada. Voy a escribir truncate. Localidades. ¿Sí? El truncate lo que hace es, fíjense que localidades ahora tenía un registro. ¿Sí? Bueno. El truncate lo que hace es borrar la definición de la tabla y volverla a generar, con lo cual desaparecen los registros. Lo ejecuto y fíjense que si yo vuelvo a hacer select row, no tiene más el registro de Rosario que le había creado recién. ¿Está? Sirve para limpiar tablas de categorías, de ese tipo de cosas, cuando quiero hacer algo por el estilo. Nada más que para eso, digamos, y pasaría lo mismo, estaría controlando integridad referencial si es necesario controlarla, si hemos hecho correctamente la integridad referencial. Bien, create, alter, drop, truncate. Bien, dejo de compartir. Vamos a las diapo. Un cachito más. Una consulta, profe. Sí. Estos comandos tienen, estas sentencias, perdón, tienen condiciones, pueden permitir, no sé si decir truncate ciertas cosas y ciertas no, o es No, todo. el truncate Todos. es así. Perfecto. Lo que hace es truncar los registros de la base de datos, pero lo hace borrando la definición y volviéndola a generar. Claro. No hace delete.
Después vamos a ver cuál es la diferencia con el delete cuando lleguemos a delete. ¿Está bien? Bueno, acá hay un repasito. Create database o create esquema, ferreterías. El create table para la creación de tablas, donde le definimos las columnas, ponemos las restricciones de foreign key. Cada columna tiene el nombre, el tipo de dato, ¿sí? Definiciones por defecto. Eso no se los mostré. Volvamos al Workbench. Definiciones por defecto. Vamos a modificar la tabla. Definiciones por defecto. Fíjense que acá dice default. Yo me paro sobre ID de provincia, por ejemplo. ¿Sí? Y me dice default. Entonces yo le puedo poner un valor por defecto. Vamos a suponer que en general las localidades que cargo sean de la provincia de Santa Fe. Le voy a poner default al ID de la provincia, le voy a poner como default el valor 1. ¿Sí? Aplico. Me va a decir que estoy modificando la tabla. Opa, ¿cuánta modificación? Finish, listo. Quedó ese valor por defecto. Entonces, si yo ahora voy a cargar una localidad, ¿sí? Que no teníamos nada porque la borramos todas, voy a poner 2000 Rosario y no le voy a poner un ID de provincia. ¿Sí? Lo voy a dejar en null. Con lo cual acá, en el insert, no me va a aparecer el ID de provincia, que podría dar un error de integridad referencial, como vimos antes. Sin embargo, no me dio ese error. ¿Por qué? Porque le puso el valor por defecto. Que existe en la tabla de provincias, ¿no? Si le pusieran un valor por defecto que no existe en la tabla de provincias, y tendríamos un problema. ¿Se entiende? El valor por defecto. Podría poner cualquier cosa como valor por defecto. Después también hay palabras reservadas que puede usar como valores por defecto, que ahora las vamos a ver. ¿Se entendió? Sí, No sí. pongo el Siempre va a valor. ser 1. Sí, Sí. ¿Pregunta? Sí, siempre va a ser 1. Siempre va a ser 1 porque se lo puse así en el diccionario de datos. ¿Sí? El valor por defecto es uno único. Podría llegar a escribir código, pero es un lío. Para cambiar el valor por defecto, sí pasa algo, poner un valor por defecto, pero no sería conveniente. Bueno, vamos otra vez acá. Entonces, eso serían eso que dice ahí, valor por defecto. Cuando creo una columna, digamos, en la definición de columna. Bueno, dentro de los tipos de datos, que yo les mostré que era un combo que mostraba un montón de tipos de datos, ¿sí? Los podemos dividir en 5 grupos. Los que son numéricos enteros, los numéricos decimales exactos o flotantes, las fechas, las cadenas de caracteres y los bits y booleanos. Cada uno tiene una X cantidad de bytes que va a utilizar en el disco, ¿sí? Que va a utilizar dentro de la base de datos, y algunas características. Por ejemplo, si yo uso varchar, que fue el que usamos, el tipo de dato que usamos por defecto cuando creamos cadenas de caracteres, está optimizado y almacena la cantidad de caracteres que nosotros escribamos en el atributo cuando hacemos el insert. ¿Está? Entonces, si le defino, como habíamos definido, un campo de 45 caracteres, va a almacenar, si escribo Rosario, ¿cuántos caracteres? Son 7. O sea que va a almacenar hasta 7 caracteres. Si escribiéramos null, si nos hubiera admitido, digamos, dejar sin valor el atributo, va a utilizar un byte, porque va a reservar ese carácter para almacenar el valor nulo. Ese es el S, y los que siguen abajo utilizan la longitud que nosotros vamos a escribir. ¿Sí? Bien.
Por eso utiliza +1, +2, +3, dependiendo de la cantidad de caracteres que almacene el tipo de dato. El tipo de dato char ya reserva los n caracteres. Si yo le digo char de 45, va a ocupar 45 caracteres, ¿sí? O 45 bytes fijos. Eso es lo que tiene el char. O sea que todo el resto lo completa con blancos. Si yo escribo Rosario, hasta completar los 45, lo escribe con blancos. Esa es la diferencia entre char y varchar, y los que siguen abajo, que tienen obviamente más longitud. Con varchar puedo escribir hasta 255 caracteres, ya más tendría que usar alguna de esas otras posibilidades de tipo de datos que aparecen ahí. En general, ya no escribimos tanto texto en la base de datos, porque lo que hacemos muchas veces es, si necesitamos escribir algo más grande, probablemente linkeemos con alguna URL de donde está un documento y lo hacemos externo a la base de datos, o incorporamos el documento dentro de la base de datos con otro tipo de datos que vamos a ver más adelante. En caso de los numéricos enteros, fíjense, nosotros usamos el integer. Bueno, si hubiéramos utilizado con signo, podríamos haber almacenado este valor, en este caso. Utiliza 4 bytes y almacena hasta este valor. Pero como dijimos unsigned, miren cómo duplicamos el valor que podemos almacenar dentro de un campo int. Bien, de ahí, más chiquitito, el tinyInt, también duplicamos la cantidad con un valor sin signo, utiliza un byte, utiliza 2 bytes el small int, 3, y así también podríamos almacenar un big int con 8 bytes, y fíjense la cantidad, un valor muy grande que podemos especificar. Ahí les cuenta lo del zero fill que les dije antes, y les cuenta lo de unsigned, para poder almacenar valores negativos. En el caso de los valores decimales, tenemos valores decimales exactos, como por ejemplo para almacenar un precio, ¿sí? Y ahí tenemos que es el decimal, le vamos a decir que vamos a almacenar con una precisión que se indica con M, se le dice la cantidad de dígitos totales que va a tener el valor decimal, y la cantidad de dígitos decimales, podríamos ponerle 2 como dígitos decimales, que es lo que generalmente se usa, o si necesitamos más le podemos poner más. Pero esos 2 tienen que estar incluidos en el M. Si nosotros ponemos 11,2, vamos a tener 9 dígitos más 2 dígitos decimales. Bien. Float y double lo usamos para almacenar valores que no necesitan precisión. Por ejemplo, si tenemos en una gráfica y necesitamos valores muy grandes, bueno, ahí tenemos que usar float o double. Valores de fechas. Tenemos la posibilidad de date, que almacena año, mes y día. Depende de la configuración que tengamos en la máquina, puede ser día, mes, año. Daytime, que almacena fecha y hora. El timestamp, que le podemos poner como valor por defecto, y ahí tenemos una palabra reservada, que es el current timestamp. También podemos poner como valor por defecto al date, el current date, para que ya automáticamente ponga la fecha del día en el momento que graba el registro. Bien, le dejamos en null, como hicimos recién con el valor el ID de provincia, le dejamos en null, y si le tenemos como valor por defecto el current date, le va a poner la fecha del día. Bueno, el timestamp pone la fecha del día y la hora en el momento que se graba el registro, y después tenemos time e year para hora y año. Tenemos todos esos tipos de datos. Hace un tiempo atrás, SQL Server no admitía date, no admitía datetime. Entonces, muchas tablas que ustedes vayan a ver creadas con SQL Server hace mucho tiempo, probablemente no vean el atributo date. Y era bastante complicado después controlar una fecha, porque había que restringir
digamos, cortar la hora para que no hubiera problemas con el control. Bien, acá están los valores por defecto que yo les decía antes, current date, current time para la hora actual y current time stamp para la fecha y la hora. Bien, restricciones de columna, que las vimos cuando creamos la tabla. No vimos check, pero podríamos chequear condiciones. Y en el caso de restricciones de tablas, cuando creamos la tabla de la foreign key, o chequear condiciones que debe cumplir la tabla para ser creada. Bueno, restricciones de claves foráneas ya la vimos en el comando anterior. Bien, cuando modificamos o usamos el comando alter, podíamos agregar una columna, que eso lo vimos. En realidad modificamos una columna, hicimos alter, no hicimos add, pero podríamos agregar, podríamos borrar una columna, podríamos agregar una restricción si nos olvidamos de la restricción de foreign key, y cuando hicimos un alter hizo un drop constraint o sea, lo manejó el workbench, pero podríamos borrar alguna restricción en una tabla con drop constraint. Como lo hace automáticamente el gestor, no necesitamos saber el formato de la sentencia o del comando, pero sí necesitamos saber qué se puede hacer. Bien, el alter, que ya lo vimos, repasamos un poquito, formato, el drop, que también tiene un restrict y un cascade si queremos hacerlo. En realidad lo que estuvo funcionando en el drop cuando no le ponemos nada es restrict, por eso no me dejo borrarlo. Y una de las cosas que podemos hacer, una vez que ya tenemos creadas las tablas y cargados los datos, es hacer la extracción de esa definición, ¿sí? Y generamos un script, como el script que ustedes tenían de agencia de personal que ejecutaron el otro día, y nos podemos migrar, digamos, esta base de datos a otro, o intercambiarla, o generar el script para tenerlo guardado. Se los voy a mostrar desde el Workbench. Bien, tenemos acá, donde dice server, la posibilidad de exportar los datos, data export. Entonces, si vamos a esta opción, acá nos deja elegir qué base de datos queremos exportar. Yo voy a elegir ferretería. Ahí me muestra las tablas que tenía en ferretería, podría exportar todas o alguna, voy a dejar todas. La opción que tengo que elegir acá es que me exporte la estructura y los datos, es lo que quiero que me haga, ¿sí? Porque quiero llevarme todo, el script con todo. Bueno, si tuviera otros objetos como este procedimiento de funciones, se lo tendría que tildar acá, ya me aparece tildado, y sí o sí le tengo que tildar, bueno, acá me dice dónde me va a crear ese script, ¿está? Me dice en la carpeta donde va a quedar creado. Y lo que le voy a decir es que incluya el esquema de create, el create esquema, porque si no, no me va a crear nada. Bien, si hago start export, me la crea, va a estar en este archivito que está en esta carpeta, lo voy a copiar, y ahora se los voy a compartir para que ustedes vean. Ahí se los comparto. Dejo de compartir el Workbench. Y les comparto. Acá está el archivito que creó. Le podríamos haber cambiado el nombre si queríamos. Y acá. Ah, mi vida. No me lo creo completa. A ver, ¿por qué? ¿Alguna opción me debo haber olvidado? Bien.
acá. ¿Por qué no me dejas? Vamos otra vez. Ahí se lo muestro otra vez. Vamos a ver qué pasó. A veces hace estas cosas. Ferretería. Localidades. Export, create, include. Dos tablas. A ver si lo hace. Continue anyway. Se supone que ahí lo terminó de exportar. Y ahí se los muestro. Vamos a compartir esto. Vamos a compartir el script. Fue a parar ese archivo. Ahí lo están viendo. Sí, sí, se ve. Me genera el script con todo lo que yo le dije. Y tiene que estar por acá que los insert de lo que yo lo que estuvimos cargando. Ahí está. Ahí tenemos el insert dentro de provincias, que habíamos creado Santa Fe y Córdoba, ¿sí? En localidades, no sé si me quedó algo. No, porque le hemos borrado todos los datos. Uy. Así que no me quedó nada. Creo que no hay ningún insert, no. Pero bueno, ahí están bien los datos y la estructura. Y fíjense que cada una las va a borrar y las va a volver a crear por las dudas que haya quedado alguna definición creada y no queremos, y la queremos volver a crear. Entonces ya automáticamente en el script aparece el drop, aparece el create, y si hubiera datos aparecen los insert como apareció acá en la tabla de provincias. Bueno, hasta acá llegamos con la clase de hoy. ¿Tienen alguna consulta para hacerme de lo que vimos? Yo lo que les pido es que sigan creando tablas, creen 2 o 3 más, le carguen algunos datos, así la clase que viene, si tienen algún inconveniente, me lo consultan cuando empezamos la clase, y esto ya queda, digamos, grabado en lo que ustedes hayan entendido. ¿Está? Ok. ¿Sí? Bueno. Bueno, Nos profe. vemos la clase que viene entonces, chicos. Bueno, profe. Buen fin de. Bueno, profe. Chau, chau. Buen fin de.